avalará el cómputo presidencial definitivo. Se validará la elección y se hará entrega de la constancia de mayoría al hasta ahora todavía virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Casi al finalizar hoy la sesión en donde resolvieron más de 100 juicios de inconformidad en contra de la elección presidencial promovidos por diversos actores, pero principalmente por el Partido Encuentro Social, la magistrada presidenta Yanine Otálora señaló que la mayor parte de los desechamientos de los recursos de este partido obedecieron a su presentación extemporánea. En fin, el miércoles 8 por fin van a entregar esa acta que necesitamos todos los mexicanos, Arturo. Así es. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder después de eso, Arturo? Pues no creo que suceda gran cosa, ¿eh? Los jaloneos seguirán a la orden del día, por supuesto, pero ya las cosas están hechas. La conciencia cívica del pueblo se desbordó el pasado 1 de julio haciendo valer sus derechos constitucionales. De eso no queda la menor duda. Así es que de aquí en adelante depende de nosotros los mexicanos asumir la responsabilidad que a cada uno de nosotros nos corresponde como ciudadanos auténticos de una nación libre y soberana. Doctora Marta Sánchez, ¿qué esperamos? ¿Qué esperas, doctora Marta Sánchez? Bueno, esta formalidad. Bueno, yo creo que el triunfo fue un triunfo rotundo, sin ningún tipo de duda, y que celebro, en lo personal, esta entrega de mayoría por el Consejo, no, es la Procuraduría, ¿no? La Procuraduría General. ¿O cuál? El Tribunal Electoral. Sí. El Tribunal Electoral va a dar el resultado. Sí, yo en lo personal me siento muy, muy contenta, pero por otro lado creo que es el principio de un trabajo muy arduo, muy feroz. Es cierto que sabemos que el licenciado está muy, pero muy entrenado en este tipo de conducir una responsabilidad como lo ha hecho a nivel del Distrito Federal, pero creo que aquí es un poco más complicado porque no solamente tiene que ver con el nosotros, y cuando digo el nosotros, somos los que votamos por él y los que queríamos en realidad un cambio, pero hay los otros que no querían el cambio. Entonces esto sí es lo más difícil, creo yo, que va a encontrar el licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque todo este tipo de enjambre, de tipo ya hecho, porque claro, a 70 años tú tienes un enjambre ya bien hecho, una red bien colocada. Bueno, el tener este tipo de situaciones no es que las vaya a romper, no. El hecho de que las cosas se van a llevar de otra manera. Van a cambiar. Entonces, eso va a ser lo complicado. Pero, por otro lado, es cierto que el licenciado Andrés Manuel tiene esa capacidad política, porque no cabe duda que él es un político, no es un teórico solamente, es más bien un político. Sabe comunicarse con la gente de todos tipos, y ahorita mismo lo estamos viendo a nivel de esta fotografía en la cámara, como invita a su casa particular, al licenciado Meade, por ser, dice él, y en realidad tiene razón, la reconciliación, que fue una de las partes de su campaña, lo está llevando a cabo. Lo está llevando a cabo con hechos, porque
la campaña fue una cosa, se dijeron cosas bastante desagradables, se hicieron insultos o se dijeron mentiras, retos que no era lo cierto, y sin embargo lo estamos viendo reconciliándose con todos aquellos elementos que de alguna manera fueron sus enemigos feroces en la campaña, y que ahora, ¿qué dice? Yo soy un gobernante para todos los mexicanos, no soy un gobernante nada más para los de Morena, soy un gobernante de México, y ellos están dentro de los mexicanos, digo, y eso habla muy bien de él. De un estadista. Claro, por supuesto. El haber invitado a José Antonio Meade a su casa particular. Pero tenemos que recordar que las cosas en política se van enlazando, doctora Marta Sánchez. Antier, el licenciado Andrés Manuel dijo: para la Secretaría de Hacienda, para el SAT, voy a nombrar a una mujer. Esto es muy importante. Luego recibió a embajadores chinos, etcétera. Y ayer también recibió al secretario particular de José Antonio Meade. Entró a la casa de transición el secretario particular de José Antonio Meade, que fue secretario particular en los bancos, en las secretarías y en la otra secretaría, e hicieron la cita para hoy. El recibirlo en su casa, ¿qué sintomatología ves en esa recepción que dio en su casa el licenciado Andrés Manuel a José Antonio Meade? Bueno, pues en primer lugar, me parece una demostración de civismo que no tiene paralelo en la historia cívica de nuestra patria. Ciertamente, el licenciado López Obrador ha estado repitiendo insistentemente que va por la armonización. Sí, por la... No, ¿cómo es la palabra? Reconciliación. Y me parece correcto. Claro. Ya terminó la batalla, sí. Así es. ¿No? Ahora hay que ver cómo se van a encauzar los esfuerzos conjuntos de todos los mexicanos para sacar a México de la atolladera. Así es, eso es lo importante, claro. De igual manera es entendiendo. Sí, así es. Entendiendo se entiende la gente civilizada. Pero yo quisiera agregar, Esperanza, a mí me parece que es uno de los detalles de la cultura nuestra, de lo que viene siendo nuestra población. Cuando tú quieres realmente entablar una relación plena, auténtica, invitas a tu casa de tuya, y le invitas un café. No o unos frijolitos, no en un restaurante, ni en una oficina, ni en una casa de transición. Nuestro pueblo así es. Yo creo que eso a mí me parece que lo debemos destacar. Sí. Destacar y rescatar. También ayer, pecando de drástica, y lo dije aquí, hablamos de que un partido político que sacó muy poquitos votos, el presidente de ese partido político, aunque tiene nada más 28 diputados, 28 diputados, ¿cómo se llama el señor? El pelón de Veracruz. Cruz, ¿no? Un Cruz. No. Dante Delgado. Dante Delgado. Manda un recado y dice que se ponen a disposición del nuevo gobierno todos sus votos, es decir, todos sus votos en el Congreso, para revertir el gasolinazo, las ventas de Pemex y todo lo que va en esa ley. Y digo yo, sí, qué bueno que ponen ahora todo a disposición, sus 28 diputados y creo que 10 senadores. ¡Qué bueno! Y todo esto lo dijo, que lo hacía porque aman a México. Pero mientras, Marta, yo les digo, estos 15 años pasados se encargaron de vender a México y de que mucha gente murió y sufrió
porque perdieron trabajos, porque no teníamos para comer, porque no teníamos hospitales suficientes, porque no había plazas médicas, y todo eso lo deben de cargar en su mente, por lo menos. Sí, vamos a ponernos en un plan de aquí, pero yo digo de José Antonio Meade también, el licenciado Andrés Manuel tiene buen corazón y es un político, y yo voy a decir, yo no, yo nomás acompaño aquí a Geraldo, y el día que no quiere ya no lo acompaño aquí. ¿Por qué? Porque Meade lastimó mucho al pueblo mexicano. Qué bueno que se armonicen, qué bueno que dijo ahí el Bronco en los memes que están saliendo en las bromas por internet. Dicen, pues nomás falta que se den un beso, pues dense un abrazo en beso. No, sí, qué bueno que se armonicen, pero no podemos olvidar, por más de 10 años, él nos endrogó, él no vio para dónde se fueron los dineros, él no vio a ningún gobernador que se llevara el dinero, él no vio que la secretaría que debía de mandar medicamentos desvió el dinero para el PRI, no vio nada. Ay, ahora qué bonito, sale con su barbita. Sí, pero no. Así es. Y ahí tenemos todavía a Rosario Robles, campante, ni quien la toque. No te preocupes, Rosario. Tiene el departamento más elegante, doctora Marta Sánchez, esa señora se llama Rosario Robles, que desvió millones y millones y que les dieron a los niños agua para curarles el cáncer y lo desviaron para el PRI. Tiene el departamento más bonito, más elegante, en Paseo de la Reforma 222, en el centro comercial más elegante del mundo. Ahí tiene su departamento la señora. ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? Y tan a gusto. Y sí, ahora sí, miren, fíjense, queremos tanto a México, no. Bueno, yo creo que no es tanto así el asunto, Esperanza. Yo quisiera que nos tranquilizáramos un poco. No, tranquilizarnos un poco. En primer lugar, todavía no toma posición. No sabemos en realidad cuál va a ser la conducta, no de él como persona, sino de las instituciones que se encargarán en investigar y aplicar, si existen delitos, aplicar la ley. O sea, no es borrón y cuenta nueva, Esperanza. Yo creo que debemos de tranquilizarnos, y lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio político. Es decir, el ejercicio político no quiere decir perdón, no. Quiere decir, nos llevamos porque somos mexicanos, sí, pero hay deudas que quizás se tengan que llegar a tener que aclarar. Porque lo otro es fomentar ese aspecto de que lo han hecho y lo siguen haciendo, el dividirnos. Yo pienso que esa ha sido una de las tácticas que les ha funcionado mucho, el dividirnos. Yo no digo que ahora tengamos que hacer uña y carne, no. Lo que yo sí digo es que tenemos que saludarnos, pero hasta ahí, ¿verdad? Y saber qué fue lo que se hizo e investigarlo y aplicar lo que se debe de aplicar. Me parece bien. La conversación sobre el encuentro de Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, dice la nota, tomó un giro inesperado luego de que un grupo de usuarios de las redes electrónicas comenzaron a preguntarse ¿dónde estará Ricardo Anaya? ¿Por qué no se ha visto en los medios de comunicación a partir de su derrota? El licenciado Andrés Manuel compartió un tuit de su reunión con Meade e impactó a 4 millones de personas en un ratito, después de que Meade publicó un mensaje en el que agradeció la reunión y que no generó mayor influencia. La tendencia entre las 10 y las 11 de la mañana, fíjense bien, tuvo 53 millones de impactos. El licenciado Andrés Manuel subió la foto y subió un video pequeño y 53 millones de personas lo vimos por televisión, por radio, por internet, y por cada tweet, según un estudio donde hay pocos perfiles influyentes, muchas personas se sumaron a la discusión. Unos hicieron bromas, doctora Marta Sánchez, de este encuentro.
unos hicieron bromas, le pusieron a las fotografías ahí están los dos dándose la mano y por un ladito está la cabeza de Ricardo Anaya. Ojalá que lo pudieras poner, compañero Fidel. Vamos a ir a una pausa, pero las bromas se generaron, pero 53 millones de personas vimos inmediatamente la foto en el desayuno del José Antonio Meade en la casa de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que pasó hoy. Ok, vamos a una pausa y regresamos. La lucha por el poder está en todo su apogeo. El licenciado Andrés Manuel López Obrador acaba de ganar una pelea superestelar que ha hecho trepidar las estructuras de la nación ante un público expectante que ha presenciado de pie los acontecimientos. El entusiasmo es desbordante. Los hechos han sacudido la conciencia cívica del pueblo. El estruendo de las fanfarrias aturde el ambiente nacional. El anunciador oficial engola la voz para hacerse escuchar por encima del griterío ensordecedor de todos los asistentes. El ganador de esta pelea es Andrés Manuel López Obrador. La ovación se escucha en todos los rincones de la patria mexicana. Tenemos nuevo campeón. Los perdedores se escabullen mascullando su impotencia, pero al mismo tiempo piensan en la revancha. No se quedarán con los brazos cruzados. Valga la similitud con el pugilismo. Ciertamente, el licenciado López Obrador ganó limpiamente las elecciones. Es la primera ocasión que se registra en nuestro país un fenómeno cívico de esta envergadura. Pero allí no termina todo. Ahora hay que conservar el título y defenderlo contra todas las acechanzas. Los enemigos no se van a quedar callados. Antes, al contrario, van a reaccionar con furia, buscando el desquite. Por lo pronto, el licenciado López Obrador tiene que luchar contra las inercias. Los anquilosados van a querer seguir viviendo igual. No van a querer renunciar a sus privilegios. No pueden cambiar su forma de vivir de un día para otro, porque tienen la mente viciada. Están acostumbrados al hartazgo, sin compartir con nadie. Todo para el vencedor. El segundo encontronazo será la rebaja de los sueldos a los funcionarios públicos de alto nivel. Todos sienten que merecen lo que ganan. Los ministrucos de la Suprema Cortesana de Inmundicia, que ganan 600,000 pesos mensuales, aseguran que es lo justo, porque su cargo es muy importante. Seguramente es más importante que la presidencia de la República, pero nadie los hace entender. Son los empleados mejor pagados del mundo, en un país con 60 millones de miserables, donde los maestros ganan 10,000 pesos mensuales, cuando bien les va. Los miembros del INE amenazan con ampararse porque sostienen que ellos deben ganar sueldos millonarios porque su chamba es muy especial, más que la primera magistratura de la nación. Con esas mentalidades tendrá que lidiar el licenciado López Obrador. ¿Quién sabe en qué irá a parar todo esto? Pero el sentido común indica
que no puede haber políticos millonetas mientras el pueblo se muere de hambre. Un diputado inútil que no sirve para maldita la cosa tiene ingresos mensuales superiores a cualquier científico de la NASA. Los expresidentes de la República, como Vicente Fox y Felipe Calderón, que lo único que hicieron fue llevar a México al desastre, nos cuestan alrededor de 5 millones mensuales en sueldos y prestaciones. Y también piensan protestar, alegando que ellos tienen todo el derecho a sueldos elevados por haber entregado su vida al servicio de la patria. ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Habráse visto semejante cinismo? Contra todo eso tiene que enfrentarse el licenciado López Obrador, entre otras cosas. Sí, pienso que por eso yo hace un momento decía que una vez que el licenciado tome el poder, habrá que hacer algunas modificaciones a nivel de las leyes ya establecidas o del marco jurídico ya establecido, Arturo. Y eso implica tener que elaborar una iniciativa, mandarlo a comisión, mandarla al Congreso, ser votada y después quizás aplicada. O sea, no es sencillo el asunto. Ahora, es cierto lo que tú dices en cuanto a las diferencias de los sueldos, pero también es cierto que existen, por ejemplo, los administrativos, las gentes de lo que viene siendo la burocracia administrativa, no se rige con la Ley Federal del Trabajo, se rige con otro tipo de ley que implica otro tipo de procesos laborales. O sea, la situación es complicada, y cuando yo he dicho aquí que de enero a mayo han tenido que salir de las arcas de nuestro país 150,000 millones de pesos solamente para pagar intereses, lo cual tuvimos que haber pagado 1,000 millones de pesos diarios de intereses. Esto revienta a cualquiera, Arturo. O sea, la situación no es tan sencilla, la situación es bastante complicada y difícil. Digo, y enhorabuena que nos ha tocado un hombre que tiene todo para poder entregarlo todo a beneficio de nuestro país. El sueño, el descanso, el trabajo, lo que sea. Enhorabuena que estamos en muy buenas manos. Pero entendamos, las cosas van a ser despacio y van a ser difíciles. Sí. Así es. No es posible un cambio radical en situaciones como las que prevalecen en nuestro país, que se han venido arrastrando durante más de 100 años. Esa gente está acostumbrada a vivir en la abundancia. Sí, a eso agrégale que el capitalismo, una de las causas es que produce pobreza. Claro. Por eso es que ha sobrevivido. Pobreza para unos y riqueza para otros. Sí. Y no estamos fuera de un sistema capitalista. Seguimos dentro de ese sistema. Claro. Ajá. Así es. El sistema capitalista deformado que en México se llevaba con muchos dineros por debajo de las mesas, Arturo. Eso es una causa de lo que estamos sufriendo actualmente. Esa pobreza extrema en un país más o menos bien llevado el capitalismo, pues no sucede. En Latinoamérica no.
Pues Latinoamérica todo sí puede suceder y sucede. No sucede en los países ricos. Así es. Y aún en los países ricos, yo sé que por ejemplo Estados Unidos tiene un alto índice de pobreza también. Y todos los países que están dentro de este mismo sistema tienen, por supuesto, no tan exagerados como en nuestros países, pero lo hay. Bueno, pues con eso también habrá que luchar, Arturo. Claro. No, es una lucha cuesta arriba, una lucha titánica, que se tiene que librar. No es fácil, no, se tiene que enfrentar a un sistema muy poderoso. Apenas en los países escandinavos se ha logrado superar. Sí lo hay, sí se puede, sí estoy de acuerdo contigo. Lo que sí se puede. Decir que sí se pueden hacer las cosas. Sí, ¿no? Afortunadamente. Todo es cuestión de voluntad y buenas intenciones. Vamos a una pausa y continuamos. Si tiene problemas de audición, comuníquese con el doctor Roberto Farías. Mi amigo, el doctor Roberto Farías, le soluciona cualquier problema que tenga de sordera, nariz y garganta. Cuenta con el equipo más moderno sobre la materia. Llámele al teléfono 681 12 22 681 12 22. Doctor Roberto Farías. Estamos recordando que el licenciado Andrés Manuel tiene una agenda pesadísima todos los días. El día de hoy recibió a mí en su casa para desayunar y al rato estaba en la oficina de transición. Una vez más se queja de que la prensa no le permite pasar en su automóvil, no le permiten. Tiene toda la paciencia del mundo, pero no le permiten. Pero ya viendo la agenda de la próxima semana, estábamos diciendo que el próximo miércoles 8, estarán entregándole al licenciado Andrés Manuel el acta de mayoría. La constancia de mayoría. La constancia de mayoría. Bueno, pero mientras tenemos que ver que en Chihuahua, el día 7, Arturo, va a haber el primer foro de muchas instituciones para ver sobre la inseguridad del país. Es el primer foro que se va a hacer ya para planificar qué se necesita hacer con las leyes, doctora Marta Sánchez, para cambiarlas, para castigar unos delitos que no son considerados graves y que provocan que haya tanta inseguridad en la República Mexicana. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Es tardada la justicia en México? Tardada, doctora Marta Sánchez, pero bueno, el gobernador de Chihuahua, que es de extracción panista, investigó al exgobernador de extracción priista y descubrieron César Duarte, grandes desfalcos. No está todavía detenido César Duarte, pero ya 2 colaboradores de él están detenidos. Bueno, están investigados, no sé cómo se dirá, porque hoy detuvieron a otro colaborador del gobernador César Duarte por haber desviado recursos del estado de Chihuahua a una financiera rural propiedad del exgobernador. ¿Te acuerdas, Arturo, que cuando dijeron las propiedades de César Duarte tenía no sé cuántos caballos de raza en un rancho de su propiedad ahí en Chihuahua? Bueno, pues este señor fue colaborador de César Duarte y les ayudó a llevar ese dinero a la financiera rural. Bueno, es acusado de peculado. El peculado ahorita no es delito grave, pues, ¿no? Así que este señor, que fue detenido el día de hoy, va a llevar el proceso en libertad con una fianza de 8 millones, y a mí se me hace poquito, ¿verdad? Pero pues debe ser mucho dinero, pero en fin. ¿Qué quiere decir esto, Arturo? Se tarda la justicia, ojalá que llegara, pero si ahorita no es delito grave,
y sentencian al exgobernador, pues también lo va a pasar en libertad, con una fianza. Pues sí, es porque las leyes se han hecho a modo. Pero fueron hechas a modo porque todo el mundo sabía que todo el mundo era corrupto. A este nivel, digo, yo no digo que a otros niveles, me refiero al nivel alto, de nuestros gobernantes, todos se han manejado en base a la corrupción. Así es. Entonces tenían ellos que favorecer y votar leyes que fueran afines para poder llevar a cabo estos delitos y que no fueran graves. Claro. Porque claro, al no ser grave un delito, tú puedes llevar tu defensa en libertad. El licenciado Andrés Manuel le ha propuesto esta semana, Arturo, y dice que va a mandar una iniciativa de ley donde estos delitos, 3 delitos, Arturo, sean graves y no tengan derecho a fianza. Dice que es de las primeras iniciativas de ley que va a mandar. Pero ¿qué tiene que pasar para que esta ley sea efectiva? Estábamos comentándolo fuera del aire, Arturo. Manda la propuesta de ley el presidente, aún sin ser presidente, manda la propuesta de ley. La recibe la comisión de la Cámara de Diputados. Recibe a qué comisión va a ir. Entonces, porque entre ellos hacen comisiones. Esta comisión la discute. No sé cuántos días se lleva a discutir estudiarla. Estudiarla y demás. Sí, luego se somete a votación en esta comisión. Si esta comisión es mayoría, entonces se pasa la comisión al pleno. Al pleno de los diputados, donde hay otras 10 o 15 que están haciendo fila. Bueno, finalmente llega, se vota. Si tiene mayoría, entonces se pasa a la de senadores. A la otra cámara. Y vamos a ver cuánto se tarda en senadores. Y finalmente puede ser ya publicada en el diario oficial. Cuando sea presidente después del día 1 de diciembre. Sí, claro, sí, no, por supuesto estamos hablando cuando él mande la iniciativa, que no la puede mandar antes. Digo, o por lo menos tiene que hacer para mandarla el día que tome posesión. Así es. Por supuesto que la puede mandar a este momento el actual presidente, que es Enrique Peña Nieto. Así le pidió el licenciado Andrés Manuel López Obrador a Enrique Peña Nieto que mande la división de la Secretaría de Seguridad, Arturo, separarla de Gobernación. Le pidió al presidente actual que si mandaba la iniciativa, por favor, para que la vayan trabajando. Pero, ¿por qué estamos hablando de qué? ¿La mandó? No, todavía no. Ni la va a mandar. Digo, no sé, hay mucha cordialidad, con mucha decencia, y hay mucha cordialidad. Dice Manuel una palabra, con mucha, quién sabe qué, le pido al señor presidente que mande. Con mucho respeto. Sí, para que mande la iniciativa de ley. Pero ¿cuánto se tarda la ley en hacer justicia? Esta nota es muy importante, Arturo. 13 años después, Lidia Cacho, después de que ha sido escritora, periodista, reconocida, en fin. Ella acusó a varios personajes de entonces gobernadores, varios gobernadores. A Marín, acuérdate, el de Puebla. Sí, claro. Y escribió un libro que se llama Los demonios del Edén, pero en ese inter ella fue capturada y torturada. Más de 10 horas llevada en un automóvil al estado de Puebla, donde Marín era el gobernador. Un gobernador delincuente. Después se supo porque está en la cárcel, ¿verdad? No, que va a estar en la cárcel. El hombre es gobernador. Yo creí que la justicia. Y gobernador priista, es ex gobernador priista. ¿Cómo va a estar en la cárcel? En 2006. Carmen Aristegui hizo pública las conversaciones telefónicas de Mario Marín, que era el gobernador de Puebla, ¿verdad? Sí. Y Kamel Nasif, y escucharon aquella de ¿qué hubo, Kamel? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Mi gober precioso, le dijo, esa fue la expresión, etcétera.
Y luego hablaron de Lidia Cacho, se la llevaron secuestrada y la amenazaron. En fin, esta mujer, periodista, sobresaliente. El caso de ella llegó hasta la Suprema Corte de Justicia en la época donde el máximo tribunal todavía tenía la facultad de investigar violaciones graves a los derechos humanos. Bueno, la justicia se asomó por una rendija y en 2014 Lidia y la organización Artículo 19 demandaron por impunidad al Estado mexicano frente al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y el día de ayer, en una resolución histórica, ganó Lidia Cacho, de todas, así dice Arturo. Pero fue 13 años después. 13 años después, Esta mujer, que es una periodista... O sea, 2 sexenios le llevó. 2 sexenios facilitos. Exactamente. Así es, dice que el Estado no cumplió con sus obligaciones de proveer de recursos para investigar y sancionar a los culpables, y hoy deberán hacerlo y castigar a los responsables, compensar a la periodista y adoptar medidas para evitar que se cometan acciones semejantes en el futuro. ¿Todavía vivirán esos cuates, Arturo? ¿Dónde estará? ¿En qué isla paradisíaca estará ese exgobernador? No, el gobernador. ¿El exgobernador? El Kamel Nasif, ¿dónde está? Sí, creo que... ¿Vive en Cancún todavía? Creo que eso. Vivían en Cancún. Uno de ellos fue a la cárcel, ¿no? Uno de ellos. Y vendían a las niñas, ese era su delito. Niños y niñas eran vendidos y violentados por este tipo de... Y esta periodista los puso en evidencia. Esta mañana dice... así decía ella en uno de sus libros, le pidió que se salieran de Veracruz, tenían que andar huyendo, las víctimas de estos hombres tenían que andar huyendo y protegiéndose de ellos. Las razones por las que seguí no tienen que ver con el heroísmo, valentía o ganas de seguir, tienen que ver con la muerte de muchos periodistas, el sufrimiento de muchos más, y con la nueva generación de periodistas, dice Lidia Cacho. Esto que escriben, lo escribe Elisa Alanís, y admirando a Lidia Cacho por su fortaleza, y dice, 13 años después por fin le hacen justicia a Lidia Cacho. ¿Cuánto tarda la justicia para llegar en México? Esas son las modificaciones que debe haber en nuestras leyes. Que hacerse. Por ejemplo, incluso el INE, ¿no? El INE que acaba de resolver que Peña Nieto sí rebasó los topes de campaña durante su campaña electoral. Y que pudo haberse anulado. Y que debió haberse anulado la elección por esa causa, pero se resolvió hasta que el señor ya está terminando su gestión. No debió de haber terminado, Qué bonita ley, qué bonita justicia, Así es. Pues sí, el asunto es lo que yo vuelvo a comentar. Fíjate, Lidia Cacho es una mujer que ha estudiado, es una mujer inteligente, es una mujer que tiene muchas relaciones y además reconocida, claro, porque ha escrito varios libros, ha sido invitada. ¿Te das cuenta todo lo que reúne esta mujer? Y 11 años después, o 13 años después, se acepta que efectivamente de lo que ella se quejaba y puso la demanda era correcta. 13 años después. La ONU, o sea, tuvo que ir al extranjero. Así es. Digo, ¿tú crees que nuestras gentes, nuestros campesinos, pueden andar en el extranjero para pedir justicia? Definitivamente no, ni siquiera les hacen caso, no les hacen caso aquí mismo, para nada. La justicia está vedada para la gente humilde. Solamente tienen derecho los que la pueden pagar, los que tienen dinero, nada más, o los que tienen mucha influencia con las autoridades
existente. De otra manera no se puede hacer justicia en el país. La justicia afecta a tanta gente. Uno de los problemas más graves de nuestra patria es la gente que se ha desaparecido, Marta. Las asociaciones de gentes, que hay tantas en la República Mexicana, buscando a sus extraviados. ¿Hasta dónde las autoridades hayan estado coludidas? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no hay justicia para esta gente. Tenemos aquí en Baja California cantidad de personas, Arturo, que siguen buscando a sus hijos, asociaciones que siguen buscando a sus hijos, y no hay quien. Esa también es una injusticia. Y los 43, pues, esos estudiantes de allá del estado de Guerrero, y esos y miles, ¿cuántos calculan que están desaparecidos en México? Pues son más de 200,000. Más de 200,000, Dios mío. No puedo uno ni creer esas cantidades. Esa también es una justicia que encontrará el licenciado Andrés Manuel absolutamente soterrada. No hay quien defienda a esas familias. Bueno, y unas y otras. Un delito que a mí me parece un delito grave, Marta, es que los niños sean afectados por jugar en las maquinitas y luego se hacen adultos y tienen la adicción que se llama ludopatía. Cantidad de mexicanos están, ¿cómo se dice? Afectados por la ludopatía. Dice aquí una nota, y eso nos viene a poner ya en el último minuto, doctora Marta Sánchez, que aseguraron un casino clandestino en Puerto Peñasco, Sonora. 169 máquinas. En algún hotel deben haber tenido un casino clandestino. Pero creo yo que todos los casinos afectan a la economía de nuestra patria. Todos los casinos. Pero ya nos vamos, Marta. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más por haber estado con ustedes. Les agradezco infinitamente. Vaya de mí un abrazo para todo nuestro auditorio y hasta el próximo viernes. Gracias, doctora Marta Sánchez. Gracias a usted. Gracias a usted por vernos, por escucharnos. Y sí, trataremos de hacer las paces con todos. Eso es lo que necesita México. Hasta la próxima, les dice Esperanza Íñiguez. Gracias por escucharme. Arturo Geraldo, su servidor.